Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan y colaboran con la 36ª edición de la Semana Negra de Gijón. Bueno, no sé por qué cuando quieres probar un micrófono dices bueno. ¿Bueno qué? Bueno nada. Frases buenas para probar un micrófono, las de Tejero, que se callen, coño, eso es una frase, no bueno. ¿Ven? Pero además funciona. Maravilloso. Estoy con el que yo creo que es uno de los dos mejores narradores de novela negra, en el pleno sentido de la negritud de la literatura española contemporánea. Creo que quedan algunas de las glorias todavía escribiendo y escribiendo con mucho talento, de la vieja guardia, de la mía. Queda Andreu Martín, queda Ibáñez, Julián Ibáñez, pero en la nueva ola, ya estamos viejos para hacer nueva nada, pero en la era Semana Negra yo creo que hay dos voces muy potentes. ¿Y por qué? ¿De dónde sale la potencia de J.R. Wiedmann? Sale de que nunca sabes por dónde va a salir, y mejor todavía, nunca sabes por dónde va a entrar. Él es un hijo del fenómeno apasionante de la ruptura genérica que produjo la Semana Negra desde sus orígenes. Acabó con los purismos, acabó con los cánones estrechos que decían la novela negra es esto y esto y esto no puede ser y esto sí, y es policíaca en este sentido y deja de serlo en este otro y no la contamines. No. Sus novelas nacieron, desde la primera, nacieron contaminadas. Nacieron contaminadas porque una novela no tiene que pedirle permiso a ningún tipo de retórica exterior a sí misma para existir. Y el problema era ponerles etiquetas. Yo creo que incluso Wiedmann ha generado una literatura cuyas etiquetas son complicadas. Tendrías que decir, esta novela es wiedmanita. Si hay 30 curas muertos por novela, puede ser wiedmanita. Y si se añaden 11 monjas, 7 que iban en peregrinación a Jerusalén y se perdieron a mitad de la novela en Sevilla, y unos que iban pasando, y un sacristán, entonces muy wiedmanita. Pero si es una novela donde el personaje secundario es más fuerte que el personaje central, es muy vietnamita, muy wiedmanita. Y si el personaje secundario es una panda de adolescentes psicóticos paranoicos que crean espanto en el lector, que dan miedo, es muy vietnamita. Si su novela se mueve en el terreno de la historia y el personaje secundario es un rey de España al que le gustan las películas porno, es súper vietnamita, absolutamente. Si linda con el gótico, y cuando lo lees estás viendo una arquitectura urbana repleta de pasadizos que no van a ningún lado, es muy wiedmanita. A mí eso me pone de buen humor. Yo quiero que cuando hablo un libro no esté resuelto de antemano. Quiero que me sorprenda, que me desconcierte.
una buena novela es aquella que entabla un duelo con el lector, desde muy particular. Hay lectores más blandos, Cortázar los definía de una manera muy machista, los lectores más blandos que cuando abren una novela saben lo que va a haber ahí, saben de qué va, saben cómo termina y solo la acompañan bien atrapados por la gracia del verbo y el estilo, o atrapados por la versatilidad con la que el novelista mueve cabos, suelta, amarra. No, yo cuando abro una novela quiero que me desconcierte. Quiero preguntarme, ¿a dónde me lleva este tipo? ¿Qué demonios es el centro? Y cuando lo sigo desde que él era pequeño y yo también. Yo no he crecido, o sea que yo sigo siendo pequeño, él no, él ya envejeció. Es cierto, completamente cierto. Era pequeño cuando llegó a Gijón con una novela inédita debajo del brazo, a concursar en un concurso. Y era el primer autor y el único que ha sido invitado a la Semana Negra de Gijón sin tener el libro impreso. Hay situaciones que podríamos explicar largamente por qué pasó esto tan poco habitual. Pero desde entonces lo sigo con absoluta fidelidad. Y ahora, de repente, espero. ¿Y ahora qué? ¿Por dónde viene esta vez? ¿Qué me va a contar? Y cuando leo La Cuarta de Forros, que es lo único que he leído de la novela porque se me quedó perdida en un ordenador en la Ciudad de México que no viajó conmigo, por lo tanto no pude leerla en los 2 días que tuve de avión y de paso por Madrid. ¿Qué me atraía? Bueno, cuando dijo La Cuarta de Forros, que en general las novelas de Viedma son muy superiores a las cuartas de Forros, y hay que decirle a las editoriales que lo publican que a ver si lo dejan escribir a él Las Cuartas de Forros, que es la guía que tenemos los lectores junto con la portada y el amor que le tenemos al escritor desde antes. Cuando dice la Sevilla del terror azul, del terror de los militares que han dado un golpe y que están depurando físicamente a la población, están asesinando masivamente todo aquello que representa cualquier opción diferente a la del golpe militar. Estás hablando del 36 y estás hablando de Sevilla y de la zona dirigida por un zar, prácticamente, en el núcleo de los grandes generales que dirigen la insurrección. A Mola le regalan el norte, a Franco le regalan llegar tarde, a Sanjurjo se muere en un accidente de aviación y está Queipo de Llano en Sevilla. Y la Legión, y los regulares, los tabores de regulares, y los falangistas de pistola fácil. En ese clima, yo dije, coño, un Viedma que entra con una estructura climática como esta ya me ganó de entrada. Y de repente sugiere que hay un tríptico de un pintor holandés que a mí no me interesa particularmente, pero los misterios me interesan particularmente. Y es de verdad, no es de verdad, si lo pintó, no lo pintó, y por lo tanto hay una trama ligada al tráfico de arte. Y si esto le añades la posibilidad que tienen de ir a la fantasía en límites que muchas veces ponen su literatura fuera del canon realista, hay que decirlo, que de vez en cuando la frontera del canon realista se la salta, ya me ganó. Entonces, presentar un libro es convencer al 3% de los asistentes que no pueden irse a dormir sin llevarse un ejemplar bajo el brazo y que tienen que empezar a leerlo hoy en la noche. Cualquier otro intento de presentación es pura retórica, es club de amigos, son aplausos, es gloria efímera, nada. Se lo llevan
van a tener que comprarlo para llevárselo, si quedan ejemplares en Gijón, porque si quedan los de la campana, que quedan ejemplares, si quedan, no, dejémoslo en la duda para que haya una cuota extra de misterio, porque el libro ha estado vendiéndose a partir de estas discusiones que tenemos en corto sobre estos últimos días que yo ando por aquí. No te quiero preguntar cómo demonios llegaste a una historia como esta, sino cómo demonios te cautivaron los elementos que usas para esta historia. Entre otros, el que estoy a propósito ignorando, que es el nombre de la protagonista que da nombre a la novela. Muy bien, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Es estupendo estar de nuevo en Gijón, porque cuando pongo en redes sociales que voy a la Semana Negra, debería poner siempre que vuelvo a la Semana Negra, porque lo cierto es que no reconozco otro lugar de origen. Son 20 años viniendo, 20 años presentando con Paco, efectivamente, él cada vez más joven, yo también, y en plena forma dispuestos a volver a esta ciudad. Esta mañana ya he estado en la Iglesiona, he presentado a sus ennegrecidas fachadas mi satánica saludo, mi reverencia, y estoy dispuesto a contaros sobre mi nueva novela, naturalmente. Y de la forma en que me plantea Paco esta pregunta, yo creo que debería responderle con una historia. Si ustedes me permiten, yo voy a contarles una historia. Cayó en mis manos un artículo de 1943, un artículo de un cura llamado Fernando del Molino, en el que él nos contaba que el 21 de julio de 1936, 3 días después de la sublevación militar, los que él llamaba unos marxistas llegaron a una iglesia de Lepe para expoliarla y destrozarla. Entre los diversos desmanes que muy ricamente nos cuenta este cura, nos dice que se acercaron a la talla de la Virgen y 3 de estos marxistas, como repito que él los llama, la fusilaron, la descuartizaron y la tiraron al río. Bien, cuenta, después de hacer una descripción enorme de los bienes que había en esta iglesia, nos cuenta que en los días siguientes estos 3 milicianos fueron apareciendo, uno de ellos fusilado por sus propios compañeros que no habían podido, según el cura, soportar la profanación, otro llegó ahogado a orillas del río, y el tercero, que le había al parecer sacado los ojos a la talla, el tercero perdió la visión por causa que los médicos nunca pudieron explicar. A mí me pareció una historia similar a esta que nos llegan, por ejemplo, de la maldición de Tutankamón, estas que alcanzan a Thomas Carter cuando llega a Londres, que es la divinidad que lo persigue más allá de la tierra y termina acabando con lo que hayan llevado a cabo la profanación. Y me pareció una historia tan enloquecida, pero tan ilustradora, que podía ser muy bien el detonante para escribir una novela. Además, entre el catálogo de bienes interminable, repito, que había en esta iglesia, había un tríptico del pintor holandés Van Eyck. Él dice que es un tríptico del siglo XVI, pero Van Eyck es un pintor del siglo anterior, con lo cual ya empezamos a ver que la cosa va transformándose, la descripción va entrando directamente
en el terreno de la leyenda también desde ese flanco. Con lo cual la historia empieza, por una parte, a oscurecerse, pero por otra parte empieza a transformarse en el material literario que nos interesa y que nos apasiona a todos. Yo hacía mucho tiempo que quería hacer una novela sobre la retaguardia en Sevilla. Sevilla cae en muy pocos días por movimiento de Taur del general Queipo de Llano, y es una circunstancia que poco conocida, incluso para los propios sevillanos, que una ciudad que se transforma de pronto en un lugar que de día lleva una vida absolutamente tranquila, apacible. Sevilla es el hospital del resto de España, Sevilla es el lugar de abastecimiento, es el cuartel, es en el lugar donde están desembarcando en los días en los que comienza mi novela la Legión Cóndor, esos mismos que después bombardearían Guernica, al mando además del coronel von Richthofen, el primo del Barón Rojo, y en esta ciudad que durante el día mantenía la apariencia de una ciudad normal, por la noche era la ciudad del terror, una ciudad, en el periodo en el que yo acoto la novela, mueren concretamente, se está calculando unas 6.000 personas no asesinadas por el Poder Judicial, que tuvo también su buen cupo de muertes, no asesinadas por el Poder Policial, que también tuvo un número de muertes muy importante, sino personas asesinadas sin un origen aparente, un motivo aparente, a veces ni siquiera los propios asesinados que eran sacados de su casa a medianoche conocían el motivo del asesinato. Simplemente había un coche oscuro que paraba a las 3 de la madrugada, te sacaban, terminaban fusilándote en una esquina o en una tapia, y han tenido que pasar muchos años para que supiéramos que en muchos casos había una motivación económica o de otro tipo de motivos muy alejados de los ideológicos. Bien, en esta ciudad que por la noche era como Whitechapel, que era la Sevilla de la Inglaterra de Jack el Destripador, y de día era Disneylandia, me parecía el contexto perfecto para hacer una novela. En la novela, llegamos otra vez a la pregunta de Paco, a la novela le da nombre Crisanta. Crisanta es una marchante de arte. Bien, en esta época sabemos que había carroñeros que seguían a las fuerzas armadas y que se dedicaban a expoliar de las iglesias, de los palacios, de cualquier otro sitio, los bienes, y venderlos después en el mercado negro. Y Crisanta era la persona que vendía esto. Era una superviviente, era una mujer con contactos, un ser absolutamente marginal, y recibe el encargo de que si es capaz de encontrar este tríptico de Van Eyck, que ya conocemos, obtendrá la recompensa de salir del país, un país que está a punto de ser sepultado bajo la loza del fascismo que acababa de venir traída por los militares que habían dado el golpe de Estado. Y aquí arranca la trama. Crisanta, para ello, tiene que pagar un altísimo precio, tiene que introducirse literalmente en la boca del lobo. Cuando digo la boca del lobo, quiero decir, por una parte, penetrar en la maquinaria sanguinaria que está teniendo lugar en la ciudad y que termina, como no, en la propia Catedral de Sevilla. Tendrá que venderlo todo, tendrá que ir perdiéndolo todo, tendrá que ir pagando un precio de mujer, por supuesto. Empieza, apenas os hago spoiler si os digo que lo primero que tiene que pagar y a lo que tiene que enfrentarse es a una violación, por supuesto, que era lo que de alguna manera se le veía encima a una mujer que tenía que introducirse
en este tipo de mecanismos y que va avanzando y que es de alguna manera la médula espinal de la novela. Bien, hay más elementos en la novela, por supuesto. Está en la parte opuesta a Crisanta, tenemos al capitán Manuel Díaz Criado. Manuel Díaz Criado decía esta mañana, le contaba a Paco, que era probablemente el mayor villano que yo haya presentado en una de mis novelas. Manuel Díaz Criado es un personaje real, era el delegado para Andalucía y para Extremadura de la policía política de Queipo de Llano, era su mano derecha, era su mano ejecutora. Y era un tipo que se caracterizaba, lo pueden ustedes comprobar, yo les invito a ello, porque es un personaje más que se nos ha escamoteado en este robo de la memoria histórica que hemos sufrido durante estos años. Es un personaje que se caracterizaba por aparecer borracho en la comisaría en la que estaba ubicado, a las 5 o las 6 de la tarde, firmar cada día un promedio de 70 sentencias de muerte que se le presentaban, lo exigía así, en un solo folio para no tener que perder el tiempo. La firmaba y continuaba su francachela con prostitutas y amigotes, francachelas que al final de la noche muchas veces y como número final terminaban en el fusilamiento que él mismo había organizado para regocijo de la gente que lo acompañaba. Un tipo que no admitía ningún tipo de diálogo, que sin capacidad de perdón en absoluto para los reos, excepto para las esposas y las hermanas de alguno de ellos, a los que a cambio de sus favores sexuales sí les concedía el indulto. Bien, en la novela este tipo está desde el principio hasta el final. Lo llamo Manuel Díaz Mayordomo porque algunas de las circunstancias cambian, pero la mayoría de sus andanzas son tal cuales las que podemos consultar en los libros de historia. Y es de alguna manera, pues, es el adversario y el acompañante al mismo tiempo de Crisanta, pero es también el que nos va permitiendo ir conociendo la Sevilla de la época. Decíamos esta mañana que, a ver, una vez que tenemos un contexto, que lo tenemos perfectamente construido, todavía no tenemos nada, porque lo que tenemos que es construir a partir de aquí, es literaturizar la historia de manera que a la gente pueda sentir verdadera pasión, pueda engancharse de ello, pueda identificarse, pueda quedarse con el libro enganchado de manera que no pueda soltarlo. Lo contrario es una labor puramente de reconstrucción histórica que no le corresponde a un novelista, que le corresponde a los historiadores que se dedican a trabajar la historia. Y aún así, les tengo que decir que los novelistas sí tenemos una responsabilidad en este destino. Nos decía Walter Benjamin, decía, por ejemplo, que en el burdel de la historia el pasado nos espera como una puta esperando a que lleguemos para decirnos lo que queramos oír. O sea, que tenemos que acercarnos con una mano firme y fría para intentar sacar con absoluta o con toda la objetividad posible lo que querramos sacar de este pasado. Y este es el contexto de Crisanta, pero hay más, hay más. Una vez montada la historia, se me ocurrió que qué mejor metáfora podía encontrar para reflejar una ciudad en la que crepitaba continuamente la labor de los muertos, que
crear una casa encantada. Una casa encantada, una casa de fantasmas. Y entonces este es el momento en el que Crisanta empieza a transformarse también en una historia de fantasmas. Hay una casa situada en el centro de Sevilla, la llamada Casa del Mal Muerto, en la que empiezan a ocurrir sucesos absolutamente inexplicables. Y hay una sociedad mediúnica que se dedica de una forma cuasi científica a estudiar este tipo de fenómenos, que empieza a imbricarse también con la trama de la novela. Esto me sirve, por una parte, como les decía, para reflejar este ambiente social en el que la mayoría de los sucesos de muerte vienen dados por hechos interminables. Pero también me sirve para demostrar que estamos en un país absolutamente subdesarrollado, en el que todavía la superstición, incluyendo de la religión, o sobre todo de la religión, sigue siendo un motivo que mueve los actos de la gente, desgraciadamente. Y nos muestra una ciudad, y nos muestra una gente, y nos muestra una serie de lugares que son absolutamente desconocidas incluso para los ciudadanos, y nos da una muestra de cómo repito, y porque lo considero muy importante, cómo la memoria histórica, de alguna manera, es tan importante y es tan apasionante y nos cuenta tanto de nosotros. En definitiva, esto es Crisanta. Espero que sigan leyéndola y que me sigan llegando, como hasta ahora, tanto y tanto mensaje, tanta manifestación, que me sigan contando a mí lo que es la historia, para que yo también termine de entenderla. Yo creo que... Algo aprendió este hombre en 20 años de Semana Negra, que es a contar una novela sin contarla. Porque el problema de hacer narrativas y prólogos y narraciones de novela, cuando te mueves en el género negro, es que como metas la pata, se la destripaste al lector. Y precisamente, si alguna virtud tiene la narrativa de Viedma, es que te invita al choque, te invita a lo inesperado, te invita al ángulo no permisible. ¿Estamos terminando? Sí, ya terminamos. Ángel, nos quedan 30 segundos, 25, 22, un minuto. Vale, va. Solo puedo prometerles una cosa, que es, yo mañana inicio un viaje que empieza en coche hasta un aeropuerto, luego horas estar sentados en los peores asientos del mundo, que son los de los aeropuertos, luego un avión, luego otro aeropuerto, luego otros asientos de avión, y luego un vuelo transatlántico, y luego tener que engañar al aduanero del país de destino diciendo que son libros, que no son tabletas de cocaína forradas de libro, maldita sea, que vea, ábralos y calcule. Eso me da un cálculo de unas 18 horas, 19, 20 horas, y me llevo Crisanta para leer. No lo logrará nadie impedirme, ni siquiera que en la tele del avión pongan Beethoven 3. No van a impedir que me lea su novela en este viaje. Te debo una valoración de la novela, pero mejor a posteriori que a priori. Léanla. La palabra gócenla a veces es pecaminosa con las novelas de Viedma, pero el fenómeno de la lectura es hacer tuyo lo que no tienes. Lo que la literatura se vuelve descubrimiento, sorpresa, impacto. Y Viedma es garantía. Muchas gracias, buenas tardes, siguen los que siguen. Muchas gracias, muchísimas gracias. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota.
Nuevo espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan y colaboran con la 36ª edición de la Semana Negra de Gijón.